Freddy, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de Bacana. Bueno, en realidad ese es un tema que yo creo que tenemos que empezar a plantearlo, a ponerlo en el tapete de discusión, porque es un tema muy serio, doctor. De entrada, un par de cosas, un par de conceptualizaciones para entender un poco de qué vamos a hablar. Tránsito tiene que ver con la movilidad de los vehículos, perdón, sí, tránsito con la movilidad de los vehículos y tráfico, digamos, tráfico con la movilidad de los vehículos y tránsito con personas y vehículos. Es un poco más amplio el término tránsito. El problema pasa, doctor, por la cantidad de vehículos que tenemos en la ciudad, en la provincia inclusive, y por la tasa de crecimiento de ese parque automotor. En la provincia tenemos más o menos 72,000 vehículos, y digo más o menos porque aquí ocurre un fenómeno súper interesante, que algunos se matriculan en el lugar en el que circulan y otros se matriculan en otros lugares. Eso debido a los problemas que hay con las colas para matricular en los distintos cantones. Hablando particularmente de Loja, tenemos circulando en la ciudad más o menos 50,000 vehículos en el cantón Loja. Y de esos están matriculados aquí entre 43 y 45,000 vehículos. El resto se matriculan fuera, imagínense, es una buena cantidad. Se matriculan, supongamos... Buen rubro que migra de Loja por las trabas que Sí, existen. se matriculan, pongamos un ejemplo, en Catamayo. Catamayo pero y Saraguro. circulan aquí en Loja. Y Zamora. Los tenemos aquí, claro, en Zamora también. Y le cuento, aquí hago un paréntesis, le cuento, en alguna ocasión yo tenía que renovar la licencia, esto fue hace ya un par de años. Y entonces voy a reservar el cupo para dar el examen y todo, y me tocaba como después de varios meses. Sí. Así que tuve que hacerlo en Zamora, viajé a Zamora a dar el examen y a renovar mi licencia allá. Entonces algo parecido ocurre con la matriculación de los vehículos. No, pero vayamos a registrarlo, queridos amigos, otra vez. Vean lo que está diciendo el doctor. No miente una sílaba. Dice exactamente, usted quiere matricular un vehículo, mejor se va a otro lado. Usted quiere renovar su licencia a otro lado. O sea que el problema no es del gobierno, no es nacional, el problema es provincial. También es local, también es provincial. Claro, es local, porque usted quiere sacar una cédula, no, en Loja no hay. Pero tiene que irse a otro lado, la saca en cualquier lado, pero en Loja no. Entonces, eso es como un proceso que se hizo inteligente de dañarlo al gobierno para desprestigiarlo. Fue como prefabricado todo esto. La prueba es esa, que es solo en Loja. Bueno, no sé si sea solo en Loja, pero lo que yo sí quiero mencionar son algunos datos que tenemos que tomarlos en cuenta, doctor. Hemos visto estos días, estos últimos años, cómo la cantidad o el tamaño del parque automotor, hablemos de la ciudad, del cantón Loja, ha crecido. Ahora, horas pico prácticamente son desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Y eso sí es preocupante porque, digamos, tiene algunas implicaciones. Por un lado, ralentiza la dinámica de la ciudad. Por otro lado, afecta los niveles de calidad de vida que tenemos o que tienen los ciudadanos al enfrentarse al tránsito, al ruido, etcétera, porque eso de alguna manera, aunque quizá cuando somos muy jóvenes no lo sentimos, pero ya cuando somos de más años empezamos a notarlo, ¿no? Esto aumenta los niveles de estrés, afecta la calidad de vida. Para hacernos una idea de ¿qué tan importante es controlar el tamaño del parque automotor? Podríamos poner un ejemplo. Mire, desde la calle Mercadillo hasta la calle Juan de Salinas, si pusiéramos en doble fila vehículos, nos entran 400 vehículos más o menos. O sea, imagínese usted, son 10 cuadras más o menos que hay desde la Mercadillo hasta la Juan de Salinas, poniéndolos en doble fila, uno tras otro, nos entran 20, 40 por cuadra, son 400 en 10 cuadras. Pero cada año a Loja vienen más o menos 1,000, 1,500 vehículos nuevos, o no necesariamente nuevos, pero vienen a circular acá. A vehículos que antes no estaban, vienen. Y eso hace que la ciudad cada día se congestione más. ¿Cuál es la solución? Muchos dirán. Y claro, aquí es donde entramos ya al tema delicado, porque podemos plantear una solución que sea un parche, doctor, y podemos plantearnos como sociedad una solución que sea más o menos definitiva, que sea de más largo plazo. La solución parche, por ejemplo, si es que en el terminal terrestre hay un problema para que los carros cojan el redondel y puedan circunvalar e ir hacia donde quieren, la solución podría ser un paso a desnivel. Pero ¿qué tiempo nos va a durar esa solución si la cantidad de carros que cada año vienen a Loja aumenta? El parque automotor cada año crece.
Entonces tenemos que apuntar, doctor, a una solución de largo plazo, a una solución definitiva, y ahí sí estamos involucrados todos los lojanos, transportistas, ciudadanos, etcétera. Esa ha sido la idea, la aspiración de la ciudad de, por ejemplo, descongestionar el redondel del Isidro Ayora, del monumento. Y conversamos con el ingeniero Bailón, que es una autoridad porque era ingeniero, pues experto en este tipo de vías, de puentes. Y él decía que, al menos él como ingeniero, no era partidario de los puentes a desnivel. Él siempre fue partidario más bien de viaductos. Tal punto que efectivamente dejó el proyecto, al menos un viaducto acá en la parte suroriental, y ya pues no sabemos si se irá a hacer realidad, qué pasaría, porque llegaron de que habían cosas oscuras que mejor ni quisiéramos toparlo, porque de verdad lo sabemos todo lo que nos comentaron de eso. Apenas falleció el ingeniero Bailón. Pero no sé, entre un viaducto y un puente a desnivel, ¿cuál será más importante, menos nocivo para el medio ambiente? En fin, pero claro, habrá mucha gente que está con la tercera posición. A nosotros nos interesa si es viaducto, puente de desnivel, lo que queremos es llegar rápido al lugar donde vamos y se acabó. Claro, en realidad ahí pueden haber muchas posiciones, incluso muchos intereses, como usted más o menos señalaba, ¿no? El tema, doctor, está en que sí tenemos que hacer un ejercicio de conciencia ciudadana y plantear una solución de largo plazo. Esta solución de largo plazo implica que tengamos que hacer los esfuerzos necesarios a ir empezando a generar cultura para resolver el problema. Mire, nuestra ciudad es una ciudad que hasta hace unas décadas era un pueblito, tiene las calles angostitas. Es imposible hacerlas más anchas, ¿no? En algún lado se podrán hacer más anchas, etcétera, pero esto siempre va a ir en desmedro de del derecho del ciudadano para circular por las veredas, etcétera. No va a haber molestias. Entonces, podemos hacer eso y en unos años volvemos a ver cómo enfocamos el problema, buscar en dónde hacemos más anchas, etcétera, o podemos solucionarlo de una vez cambiando, doctor, la cultura de transporte, empezando a desarrollar una cultura de transporte en toda la ciudad. Y eso sí es palabra mayor. ¿Y el billete? Claro que sí. El tema de cultura de transporte inicialmente no requiere de mucha inversión, doctor. Sí requiere de mucha inversión el tema de viaductos, de paso a desnivel, etcétera, porque eso es obra que hay que hacer, que hay que pagarla, y generalmente eso se hace en un lapso corto de tiempo. Una obra de esta tiene que durar máximo un año, porque si no es un caos para la ciudad. Pero lo otro es de largo plazo, y eso tiene que ver con muchas aristas. Es una solución que tiene muchas aristas, y una de esas, la más importante, es contar con un sistema eficiente de transporte público. Y cuando digo eficiente, tomemos la palabra eficiente como lo más amplio posible. Por ejemplo, y aquí hay algunas cosas que tienen que considerarse. Yo he estado conversando estos días con expertos en el tema, con gente que ha estudiado urbanismo, temas de tránsito, etcétera, que ha visto soluciones en otros lugares del mundo. Y claro, en realidad lo más importante, el eje más importante es el eje de transporte público. ¿Qué ocurre con el transporte público? Pues que en este momento se explica muy bien con ejemplos. En un bus van 30, 40 personas. Mientras que en un auto, por ejemplo, yo voy en mi carro, ocupo una buena cantidad de espacio público y voy solo yo. El bus quizás sea un poquito más grande, pero lleva 40 personas. La pregunta es, ¿quién debería tener más prioridad? Si lo que queremos es dinamizar la ciudad. Obviamente el bus, el transporte público, y para allá tenemos que ir, doctor. Necesitamos un sistema de transporte público que tenga prioridad. Y para eso podemos utilizar la tecnología. Mire, yo estuve averiguando con los técnicos, y en Loja, lamentablemente, estos semáforos inteligentes, solo hay 4 o 6 en la avenida que pueden ser sincronizados. Y la idea, ¿cuál sería? Sincronizar, por ejemplo, y me comentaban los técnicos que el camino sería sincronizar la llegada del bus con el semáforo. El semáforo sabe que el bus se aproxima. A través de la tecnología es muy sencillo, ¿no? Pero solo hay 4 semáforos que pueden servir, el resto habría que cambiarlos. En todo caso, el bus se aproxima al semáforo, y el semáforo, como ya sabe que es el bus que tiene una mayor prioridad, automáticamente cambia de color y le deja pasar, lo pone en verde, y de esta manera agilizamos. ¿Qué conseguimos con eso? Que el bus únicamente se detenga en las paradas. Agilizamos el servicio. Ese es el primer paso, doctor. Eso sí es posible, para eso no se requiere de una inversión mayor, sí se requiere de una colaboración muy amplia de todo
de todo el sistema de transporte. Incluyo ahí a propietarios de vehículos, a los choferes que tienen que entrar en un proceso de capacitación, todo por el bien de la ciudad. Ese es el primer elemento, doctor, pero también hay otros que son complementarios y, por ejemplo, tienen que ver con desconcentrar la ciudad, que hemos hablado de eso ya como 10 años, sacar las instituciones del centro de la ciudad. Hay que avanzar todavía en eso. No digo ni critico lo que ya se ha hecho, yo creo que se ha avanzado, hay muchos colegios que han salido, algunas instituciones financieras han puesto sus sucursales en otros lados, instituciones públicas, etcétera, pero necesitamos continuar en esa línea. Esto no se resuelve de un día para otro, la cultura de transporte alternativo no se crea en una semana, en un año, hay que empezar, doctor. Y una cosa súper importante, que tiene que ver directamente con la calidad de vida, doctor, tenemos que calmar la ciudad, tenemos que bajarle las revoluciones a la ciudad. Por ejemplo, el límite de velocidad de 50, no digo que necesariamente tengamos que revisarlo, pero sí tenemos que entender que, por ejemplo, y aquí entran los números, si una persona es impactada a 50 kilómetros por hora, las probabilidades de que sobreviva son del 10%. Estos son números que ya se han levantado en todo el mundo. Y, por ejemplo, si trabajáramos a 30 kilómetros por hora, las probabilidades de que una persona sobreviva si es impactada a una velocidad de 30 kilómetros por hora es del 70%. Es decir, si lo que queremos es una ciudad para los ciudadanos, tenemos que tomar en cuenta estos parámetros, doctor. Yo quiero insistir, si es que me chocan o me impactan a 50 kilómetros por hora, tengo solo una de entre 10 posibilidades de vivir. Si me impactan a 30 kilómetros por hora, eso se multiplica por 7, 70% de probabilidades de sobrevivir. Y claro, yo decía, si lo que queremos es una ciudad para los y las ciudadanas, tenemos que empezar a mirar aquello. Y aquí entran el tema de ciclovías, el tema de estacionamientos para bicicletas, el tema de fomento de transporte alternativo, que quizá no nos guste a muchos, pero tenemos que caminar en ese sentido, doctor. Tenemos también que empezar a generar y a desarrollar y a ampliar la cultura del caminar dentro de la ciudad. Caminar y caminar. Claro. Porque esa costumbre tenemos que quitárnosla. Incluso creo que es mejor porque, o sea, dada la condición topográfica de la ciudad, incluso para mucha gente subir en bicicleta es más difícil. Se va a complicar en algunos sectores. Porque solo la ciudad es plana, pero en un sector, pero no, la gente no vive de punta a punta, pues, ¿no? Entonces, sí es un poco complicado. Pero la propuesta que usted hace, o sea, es integral, doctor. Claro, es sistémica. ¿Por qué le decía? La semana pasada, el viernes, no pudimos publicar nada. Me enviaba un amigo las fotografías, fue la semana que terminó anterior, cómo los buses en un barrio de aquí de Loja no podían pasar. Los huecos, el barro, era todo un infierno. En plenos barrios de aquí de la ciudad, me parece que era este barrio de... No sé si me puede el amigo volver a enviar, le agradecería infinitamente, de repente nos está escuchando, para que vea y en qué barrio era. Incluso la parte posterior, trasera del bus, se había golpeado en el hueco y se hundió. Plena ciudad, con huecos donde caen los buses, no avanzan. Entonces el tema vial, de las condiciones de mantenimiento vial, son fundamentales. Por ejemplo, este rato en Loja, todo el mundo sabe que Ucrania, Palestina, tienen mejor las calles que Loja. Que en serio, pero es que es en serio, por donde usted se vaya, huecos y huecos, y mire el sol que ha hecho. Vaya a ver usted si ha visto una máquina asfaltando un centímetro, pero vaya a ver usted si las autoridades municipales las encuentran trabajando. ¿Por qué no están trabajando? Porque están en la campaña. ¿Cómo será, no, cómo será la tomadura de pelo, que es al revés? No hay mejor campaña en el mundo que hacer una obra, pero una obra útil. Doctor, yo estoy planteando como eslogan, y para quienes no lo saben, yo en programas, en semanas anteriores habíamos comentado que voy a ir a pelear la alcaldía de la ciudad. Y nuestro eslogan es, demos vuelta a las cosas. Porque decíamos, no puede ser que todo está al revés y ya nos hemos acostumbrado. Las cosas están al revés y ya nos parecen normal. Nos parece normal que una calle tenga baches, tenga huecos de 40, 50 centímetros. Es terrible, nos parece normal que el agua se vaya 1 o 2 veces por semana. O nos está pareciendo normal ya que tengamos casi a diario accidentes de tránsito que son terribles y algunos se han llevado algunas vidas inclusive. Eso no puede ser normal, doctor, no podemos aceptarlo, tenemos que dar vuelta a las cosas, tenemos que caminar en ese sentido.
Y eso solo se hace, doctor, primero desde el sillón de autoridad, desde el sillón de la alcaldía, en este caso, desde el sillón de la prefectura, desde la gobernación. Las autoridades tienen desde que trabajar, la poltrona. tienen que trabajar de manera conjunta, pero tienen que tener claro el camino, doctor, porque el que no sabe a dónde va, cualquier camino le parece bueno, al lugar al que llegue le parecerá bien. Y claro, hemos llegado a la ciudad de los huecos, a la ciudad de los baches, hemos llegado a la ciudad de no tener agua. Y nos parece que es normal, nos parece que es normal. Y eso no puede ser, doctor. Lo que tenemos que hacer es sentarnos con los ciudadanos, discutir problemas y soluciones de largo plazo y enfrentarlas, aplicarlas. Va a ser muy complejo. Estos temas que tienen que ver con movilidad van a ser complejos, pero hay que conversar con el sector del transporte. Hay que conversar con la ciudadanía, hay que conversar con los distintos departamentos del municipio. En este caso necesitamos ya sellar aquello, me refiero a estos baches, taparlos, rellenarlos y bachar, porque no podemos tener en el año 2022, 2023 ya, que estamos caminando, una ciudad así, con cráter por todo lado. Ahora, piense, doctor, que lo que usted y yo y todos estamos pidiendo, que bacheen las calles. Fíjese usted, ¿cuándo tendremos calles con pavimentos nuevos, flamantes, como los tienen otras ciudades, casi la mayoría de ciudades, incluso Catamayo? Vaya a Catamayo nomás. Estamos hablando de decenas de kilómetros de asfalto en los barrios de la ciudad de Catamayo. Vaya a Catamayo nomás. Loja no ha asfaltado 1 metro. Lo que nosotros, ¿cómo habrá sido nuestra derrota en Loja? Que pedimos, paliativos. Nadie está pidiendo que nos asfalten estas calles, no, están pidiendo que nos parchen una calle. Fíjese el nivel de la baja autoestima, a dónde nos llevaron las autoridades. Exactamente como usted dice, ¿cómo es? La vuelta. Demos vuelta a las cosas. Demos vuelta a las cosas. Pedimos que nos parchen un huequito por ahí, cuando lo que deberíamos es pedir que reasfalten las calles, avenidas. No, nos hemos contentado que por lo menos la alegría es que nos parchen un hueco. ¿En qué momento nos perdimos, doctor? ¿Cómo cree usted que llegamos a esos niveles? ¿Cuándo comenzamos así a ese declive, a ese deterioro tan vergonzoso de la autoestima del lojano? ¿A qué hora fue? ¿Cuándo fue? ¿Fue sistemático? ¿Cómo fue? Esto se puede explicar con este experimento que se hace con la rana en la olla de agua. Exactamente. Por ahí estuve pensando. Creo que con el tiempo ya no vamos a hablar, nos vamos a comunicar telepáticamente. Sí, estuve pensando en la rana yo. Claro. Estuve pensando, pero en las ancas de rana que venden allá en Zamora. En Zamora. Ajá. Esto, doctor, en realidad es igualísimo, es exacto. En realidad ha ido ocurriendo de manera sistemática durante mucho tiempo, yo diría unas 2 o 3 décadas. En algún momento yo le decía, no puede ser, indigna. Loja fue pionero en muchas áreas y de pronto en los últimos 50 años hemos experimentado, doctor, un declive que ya nos tiene, de no ser por el tema regenerar, que lo estamos pagando los ciudadanos y que lo estamos pagando bien caro, Loja estaría en soletas. No sé ni siquiera qué palabra utilizar. Pero que ni aún así ese sirve, porque si llueve... Es el centro. Se cae, pero si usted se resbala, usted se golpea en los fierritos esos que está por ahí. O sea, es un proyecto igualmente abandonado. Abandonado, se está deteriorando, se está despostellando todo, nadie lo recibe. Es una locura, Loja. O sea, ni siquiera eso podríamos decir, regenerar, es impecable, bonito, cuesta. No, sí, pero lo tenemos por lo menos este pedacito aquí arreglado. Ni eso, doctor. Es lamentable, doctor. Yo le decía, ha sido un tema sistemático durante décadas y poquito a poco nos hemos ido acostumbrando. Y ahora mismo ya nos parece normal, como decía hace un rato, que no tengamos agua toda la semana o que hayan 2 o 3 días a la semana en el que el agua se vaya. O que es normal que haya huecos. Antes nos alegramos cuando hay un hueco que no es muy profundo, que de 20 es una buena cosa. ¿En qué momento? Pues durante mucho tiempo, porque la desidia ha ido creciendo y a nadie le ha importado. Y normalmente los administradores de la ciudad y en general de la provincia lo que han ido es a lo suyo. Doctor, yo no quiero ser grosero ni criticar de manera indebida, pero el tema de los viaductos, de los pasos a desnivel, es la primera solución que plantean los administradores. Y usted sabe perfectamente por qué. Porque ahí
normalmente hay muchísimo dinero que gastar. Hay soluciones más sencillas que se pueden ir implementando, pero no les interesa, básicamente porque, como decía, en cambio acá no hay mucho que invertir. Esa ha sido la realidad, doctor. Esto es igual que el sistema, esto es igual que los trámites en el municipio de Loja. Hay muchas cosas que se pueden optimizar sin utilizar recursos necesariamente. Es un tema de organizarnos, para empezar. Ya, claro. Y ya el gentil amigo que siempre nos acompaña, nos acaba de reenviar el mensaje de la semana anterior. Dice, las unidades de transporte público se siguen destruyendo por el pésimo estado de las vías, pobre administración municipal, incluido su cabildo. Y está el bus, cómo se cayó y cómo se golpeó en la parte posterior derecha, y está la fotografía de la vía. Es un bache de medio metro, doctor, perdone. Debe ser, claro, por lo menos. Lo que le pido al amigo, le decía que me ayude exactamente en qué lugar fue, la ubicación o el barrio, por lo menos, de este sector abandonado, deplorable, en la que está. Como usted dice, o sea, si fue sistemático, estamos totalmente de acuerdo. 30 años se dedicaron prácticamente a destruir la ciudad, a atrasar la ciudad. Por eso se vienen enormes dificultades para la nueva autoridad. Doctor, la autoridad que viene sabe a lo que viene, ¿no? Que no vayamos después a estar diciendo es un problema heredado, porque esa ha sido la excusa. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, es heredado, pero no quiere decir que se va a quedar ahí. Esa va a ser la excusa para que se quede ahí. Para que siga ahí, claro. Heredamos un problema, pero el que venga va a heredar una solución. Tenemos que plantear soluciones. Va a encontrar soluciones, el que venga. Entonces, esa es la responsabilidad. Tema de tráfico, doctor, le hice una pregunta hace rato de que se necesita dinero. Presupuesto. Claro, por supuesto que sí. Digamos, no es tan alto, doctor, porque este es un tema más de trabajar con la gente, de dialogar con los transportistas en este caso, de hacer ajustes, por ejemplo, en el sistema de semaforización, de hacer ajustes en los buses que también requieren un componente tecnológico, que de hecho ya tienen algo, también de dialogar y conversar con las instituciones para que de a poco, de manera progresiva, vayan saliendo más del centro de la ciudad. Es un tema de discutir con la ciudadanía y ver la necesidad de bajar los límites de velocidad en el centro de la ciudad, porque yo decía hace un momento, tenemos que calmar la ciudad tiene que ser tranquila, porque 50 kilómetros, aunque quizá nos parezca mucho en este mundo tan rápido, tan ajetreado que vivimos, a lo mejor nos parece demasiado poco, pero 50 kilómetros es muchísimo. Yo daba un dato hace un rato, si alguien es impactado a 50 kilómetros por hora, prácticamente ha muerto. Tiene el 10% de posibilidades de sobrevivir. Tenemos que bajar o que por lo menos empezar a discutir. Doctor, aquí una cosa, mire, las cosas que yo estoy planteando quizá no todas tengan que hacerse, pero sí tienen que discutirse, porque las cosas que no se discuten nunca se hacen. Y cuando se discute algo, normalmente la ciudadanía empieza a intervenir, empieza a dar opiniones, empieza a plantear puntos de vista que quizá muchas veces no los vemos. Entonces es bueno empezar discutiéndolos, hay que tener un norte y hay que avanzar. Usted decía, hace un momento, que esto ha sido sistemático. Yo le decía que ha sido como el experimento de la rana, que la ponen en agua caliente y como se va calentando poquito a poco no siente. Pues doctor, sí ha sido sistemático, pero por eso necesitamos que las autoridades que se elijan tengan una visión, que sepan a dónde quieren llevar la ciudad en 5, en 10, en 20, en 30 años. Tenemos que sentar las bases, porque lo que hemos estado haciendo es poner objetivos para la ciudad a 4 años. Y claro, yo pongo mis objetivos y viene otro luego y pone sus objetivos, que quizás sean todo lo contrario. Mire, por ejemplo, y yo aquí quiero mencionar el tema del Plan Maestro de Agua Potable. ¿Se acuerda usted, doctor, cuando fue inaugurado? Claro, ahí había unos objetivos políticos de un personaje. Cambió el trazado de la tubería, porque quería inaugurarlo el 18 de noviembre, algo así, y estaba contento. Y luego viene el otro y tenía otros objetivos muy distintos. Y claro, no dieron mantenimiento al sistema. Y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso, dialogar. Va a ser un poco complejo porque normalmente esos procesos, cuando hay intereses políticos, son complejos.
dada la naturaleza del ser humano, dado el interés mismo, pero en todo caso tenemos que hacerlo. Si no empujamos eso, vamos a seguirnos peleando, doctor. ¿Qué es lo que pasa cuando los problemas llegan a lo personal, como ha pasado en el tema de los primeros personeros de la ciudad? El territorio pierde, pues, porque el objetivo ya no es resolver los problemas de la ciudadanía, sino atacar y caerle a este o al otro. Entonces, eso es lo que ha pasado y tenemos que pasar esa página triste, doctor. Tenemos que dar vuelta a las cosas y proyectar la ciudad al futuro. Ahora, bueno, hay dos temas ahí interesantes. El hecho es que usted lo que plantea, noto yo, que usted plantea una ciudad para vivir. No esa ciudad donde no se vive, sino se sobrevive. Unas ciudades convulsionadas, agitadas, convulsas desde todo punto de vista. Entonces usted plantea una ciudad tranquila, como son las ciudades de los Países Bajos, por ejemplo, que son 100% ciudades, pese a las enormes dificultades que tienen, viven felices y son ciudades de las más lindas del mundo. Loja debería ser eso, una ciudad para vivir, una ciudad para vivir. Pero eso hay que diseñar un plan, una estrategia que nos ayude, que contribuya a hacer esta ciudad donde todo el mundo quisiera vivir en Loja. Quisiera vivir en Loja porque es una ciudad que tiene servicios, que tiene vías, que tiene bonito. Y luego la gente le entra al tema del empleo. Ayer me quedé muy sorprendido. Un amigo me llama a los tiempos, un gran amigo mío. Diríamos que es un pequeño empresario, porque lo hizo la vida entera con un negocio muy establecido en Loja, pero por mucho tiempo. Y me llamaba que ya no vive en Loja. Le digo, ¿estás hablando en serio, hermano? ¿Estás hablando? No, estoy hablando en serio, hermano. Ya no vivo en Loja. ¿Y dónde vive? Me vine a vivir a Yanzasa. Dice Yanzasa. La gente busca, el comerciante busca, pues, donde hay ingresos, donde hay movimiento. Pues son ciudades que se disparan también, que tienen mucha acogida. Las ciudades del oriente se están disparando. Me han dicho de la provincia de Zamora se han embalado en el crecimiento. El Pangui y todas esas ciudades están bien. No sé si será el tema de la minería, qué será, pero debe haber, algún diseño de las ciudades por lo que la gente se va allá. Pero en Loja tenemos los emprendimientos. Pero en cambio yo he visto amigos míos que también me llaman y me dicen, hermano, sabes que estoy armando negocios en Loja, que quiero ir a vivir a Loja. Claro, hay dificultades, pero quieren venir a vivir a Loja. Entonces, el asunto es que hay que armarlo, doctor, para vivir. Por ahí noté yo que hay una enorme diferencia, ¿no? Hay una enorme diferencia. Si no, la gente dice, nos vamos a Nambija. ¿Se acuerdan del tiempo de Nambija? Había plata, había todo eso, pero eso era invivible. Sin embargo, ahí estaba la gente porque había plata. Entonces, ese no es el punto. El punto es buscar una ciudad para vivir. Exactamente, doctor. La idea es que tengamos una ciudad habitable, una ciudad ecológica, una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad en la que el ciudadano pueda caminar tranquilo, pueda hacer sus trámites, pueda hacer sus actividades, generar su actividad económica, reduciendo al mínimo este tema del apuro en la vida, que generalmente ocasiona estrés y que viene asociado a enfermedades, que quizá los jóvenes no lo sienten, pero conforme van pasando los años, la calidad de vida se ve afectada. Entonces, la intención, doctor, es plantear una solución de largo plazo, dejar los parches a un lado, porque esto es como todo, es como una mesa, y muchas veces a las mesas les ponemos solo una pata y queremos que estén ahí haciendo equilibrio. Pues, a lo mejor, si tenemos suerte, hacen equilibrio unos segundos, pero cuando hay un cambio en los objetos que están sobre la mesa, un movimiento, pues la mesa cae con todo, y eso es lo que está pasando. Ha pasado en todo, doctor, en el tema de ventas ambulantes, en el tema del urbanismo, y le tengo un dato, porque estamos conversando con los técnicos, diseñando ya el plan y la propuesta. El tema urbanístico han pasado cosas terribles que también van asociados con la calidad de vida. Mire usted, por ejemplo, que del año 2000 al año 2010 en Loja, la población creció entre el 30 y el 35%, hablo de la ciudad, pero la mancha urbana creció en 85%, es decir, casi se duplicó. Eso tiene solo una explicación, doctor, un crecimiento desordenado.
una falta de planificación o a lo mejor una planificación orientada a cubrir determinados intereses. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que mirarlas, por ejemplo, tomar en cuenta el crecimiento poblacional de aquí a 2050 y en función de eso ir planificando sectores de la ciudad en donde la ciudad pueda crecer hacia arriba. No podemos seguirnos ampliando. Le pongo un ejemplo, porque estos a veces no se entiende bien. Estos ejemplos así quizás no se entienden bien. Hablemos de Ciudad Victoria, que está acá arriba, que tiene este problema. Claro, la gente ya tenía una casita, ¿no es cierto? Y muy contenta. Pero si lo miramos en el largo plazo, doctor, ya tienen su casita que les costó barato, entiendo yo, pero si lo miramos en el largo plazo y a eso le sumamos todo lo que en esos años han gastado en transporte, ya no es tan barato. Si sumamos todo el tiempo que han tenido que invertir transportándose en ida y vuelta hasta la casita, ya no es tan barato. Resulta que quizás sea mucho más caro que haber invertido en un sector debidamente planificado. Claro, esas normalmente son soluciones populistas para en determinado momento captar un porcentaje de la votación para sostenerse, pero no son responsables con el futuro de la ciudad. Ahí, siempre es porque, bueno, yo no quisiera meterme en ese lío, pero ahí no hay nada limpio ahí en eso. Yo he oído aquí arquitectos que hablan de que eso no se debería hacer nunca. Nunca se debería hacer eso. Muy bonito, doctor. Una pregunta nada más, no sé si le preguntan qué pasa con las fotomultas, pero así rapidísimo porque el tiempo se nos ha ido, le comento. ¿Fotomultas será un mecanismo que volverá para los nuevos alcaldes o qué hará usted ahí? Ese es un penal fallado, doctor. Un penal fallado. Un penal que falló el administrador de la época. Porque si la intención es generar cultura de respeto a la norma, hacía falta comprar un par de estos detectores de velocidad, estos que hay en los vehículos. O señalética moderna. Y empezar a hacer controles, una campaña en la que primero se advierta y luego a lo mejor posteriormente se empiece a multar. Pero el objetivo era netamente recaudatorio. Nada más. Sí, entonces... Se nos quedó clarísimo a todo el mundo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. El día de hoy. Gracias a usted, doctor.